Hay partidos que el tenis recuerda durante décadas. Finales, récords, remontadas imposibles. Y luego están los otros, los que no tienen vídeo resumen, los que se juegan en pistas secundarias, los que apenas ocupan una línea en el cuadro final. Son esos partidos los que muchas veces cambian una carrera. No porque sean los más brillantes, sino porque llegan en el momento exacto en el que el jugador ya no está jugando solo contra el rival, sino contra todo lo que arrastra. Expectativas, dudas, cansancio, miedo a estancarse. En ese contexto, un partido puede funcionar como detonante. No decide un título, pero decide una dirección. Desde fuera, el marcador no dice nada especial, pero desde dentro lo dice todo. Muchos jugadores recuerdan con absoluta nitidez partidos que el público ha olvidado por completo. No recuerdan el resultado exacto de una semifinal importante, pero sí recuerdan un martes cualquiera, una primera ronda, una pista con poco público y la sensación de que algo se rompió o se confirmó ahí. El tenis es un deporte particularmente cruel en este sentido. Cada partido es una evaluación cerrada, sin contexto y sin matices. Da igual cómo llegues, da igual lo que hayas hecho antes, el resultado se archiva y el sistema sigue avanzando. Pero el jugador no archiva igual. Hay partidos que se pierden y se olvidan. Y hay partidos que se pierden y se quedan. Se quedan porque no son una sorpresa, porque no contradicen nada, porque confirman una sospecha que llevaba tiempo creciendo. Esto ya no va como antes. En el circuito profesional, especialmente fuera de la élite, los márgenes son tan finos que el impacto psicológico de un partido puede ser desproporcionado. No porque el jugador sea débil, sino porque todo lo que rodea a ese partido amplifica su significado. Imagina el contexto. Llevas meses entrenando bien, viajando, ajustando tu calendario, sientes que estás cerca de algo, pero los resultados no terminan de acompañar. Defiendes puntos importantes, sabes que una derrota temprana te complica las siguientes semanas y entonces juegas un partido que, objetivamente, deberías ganar. No lo ganas. No porque te pasen por encima y no porque juegues mal todo el tiempo, sino porque en los momentos claves dudas, te tensas y eliges mal. Este tipo de derrota es especialmente corrosiva. No te permite refugiarte en la excusa del nivel del rival, te obliga a mirarte. Muchos jugadores han contado que tras partidos así no se preguntaron ¿qué hice mal técnicamente?, sino algo mucho más profundo. ¿Por qué sigo fallando aquí? Esa aquí no es la pista, es el momento. El tenis tiene una forma muy particular de enfrentar al jugador con sus límites. No lo hace de golpe, lo hace por acumulación. Y hay partidos que funcionan como espejo. Te vuelven una imagen que ya no puedes ignorar. A veces ese espejo provoca una reacción. Cambio de entrenador, cambio de entorno, nueva forma de competir. Pero el partido no destruye la carrera, la reorienta. El jugador entiende que seguir igual no es una opción. Y otras veces el efecto es el contrario. El partido no genera acción inmediata, pero instala una duda persistente. El jugador sigue compitiendo, pero algo se ha desplazado. La confianza ya no está donde estaba. El margen de error se percibe más pequeño y el miedo a repetir ese escenario empieza a influir en decisiones futuras. Y lo más interesante es que en muchos casos no hay testigos de ese momento interno. El entorno ve un resultado más, el ranking se mueve unos puestos y el calendario continúa. Pero el jugador recuerda ese partido con una precisión quirúrgica. Recuerda el punto exacto donde dudó, el gesto que no ejecutó, la bola que eligió no arriesgar. Porque ahí no solo perdió el partido, perdió una versión de sí mismo que creía consolidada. En retrospectiva, muchos jugadores sitúan estos partidos como el inicio de un cambio que tardaron meses o años en comprender. No siempre fueron derrotas definitivas, a veces fueron victorias sufridas que dejaron una sensación extraña, ganar, pero no convencerse. El tenis está lleno de estas paradojas. Ganar y sentir que algo no encaja, perder y entender que algo tiene que cambiar. Hay partidos que uno recuerda durante años sin que nadie más los recuerde. No están en los resúmenes, no aparecen en documentales y no se celebran en aniversarios. Pero para el jugador que los vivió, siguen ahí intactos como si hubieran ocurrido ayer. Uno de esos partidos lo jugó Ryan Harrison en Wimbledon 2016. No fue una final, no fue una ronda avanzada. Fue una derrota en primera ronda, en 5 sets, contra Milos Raonic. Desde fuera, una derrota digna, un joven estadounidense perdiendo ante uno de los mejores sacadores del mundo. Nada extraño. Pero Harrison contó después que aquel partido le hizo entender algo que llevaba tiempo intuyendo. Había competido bien, había estado cerca, pero volvió a perder en el mismo escenario, contra el mismo tipo de rival, de la misma manera.
No fue una derrota humillante, fue peor, fue previsible. Y cuando una derrota se vuelve previsible, deja de doler por el resultado y empieza a doler por lo que revela. Después de ese partido, Harrison entró en una espiral de dudas que duró años. Cambios constantes, resultados irregulares, sensación de estancamiento. No porque dejara de entrenar, sino porque ese partido le confirmó que su techo quizá no estaba donde él creía. No fue el principio del fin, pero sí el principio de una relación distinta con su carrera. Menos ilusión y más desgaste. Algo parecido, aunque desde otro lugar, le ocurrió a Donald Young en el US Open 2011. Young ganó un partido maratoniano en primera ronda ante Wawrinka, entonces un top consolidado. Fue una victoria enorme, 5 sets, Arthur Ashe lleno, narrativa perfecta. La promesa estadounidense por fin explotaba. Y ese partido, paradójicamente, fue una carga. Después de ganarlo, todo cambió. Las expectativas se dispararon, las invitaciones se multiplicaron, los torneos grandes se convirtieron en rutina. Pero el nivel real de Young no cambió de golpe. El sistema sí. Pasó de ser un jugador en construcción a alguien al que le exigía rendimiento inmediato. Años después, ese partido sigue apareciendo en su carrera como un punto de inflexión extraño. Ganó, pero perdió margen. Ganó visibilidad, pero perdió tiempo. El partido no lo lanzó hacia arriba. Lo dejó suspendido en una exigencia para la que aún no estaba preparado. Hay partidos que no rompen por perderse, sino por ganarse demasiado pronto. Y vuelvo a hablar de otro jugador del que ya hemos hablado, un jugador muy distinto como es Gianluigi Quincy. En su caso no fue un partido concreto del circuito ATP, sino una final junior en Wimbledon. Ganó el título en 2013, tenía 17 años. El partido fue impecable. El contexto, devastador a largo plazo. Desde ese día, cada partido que jugó como profesional estuvo comparado con aquel. No por los demás, sino por él mismo. Perder en futures, en challengers, en previas, todo parecía un retroceso. No porque lo fuera objetivamente, sino porque había un recuerdo demasiado grande, demasiado pronto. Muchos de los partidos que Quincy perdió después no fueron malos partidos. Fueron partidos normales, pero jugados bajo una sombra imposible de ignorar. Cada derrota confirmaba una idea silenciosa. No estoy donde se suponía que iba a estar. Y esa idea pesa más que cualquier rival. En el circuito Challenger, este fenómeno es aún más frecuente. Marco Trungelliti ha hablado de partidos perdidos en primeras rondas que marcaron más que cualquier victoria importante. No porque fueran decisivos en el ranking, sino porque coincidían con momentos límite. Semanas sin dinero, viajes largos, decisiones tomadas al filo. Un partido perdido ahí no era una sola derrota deportiva. Era un golpe logístico, económico y mental. En uno de esos torneos contó que salió de la pista sabiendo que tendría que cambiar toda su planificación, y no por el rival, por el resultado. Ese partido no cerró una puerta, no cerró una carrera, pero sí cerró una versión definitiva de ella. Y luego están los partidos que parecen insignificantes incluso para el propio jugador, hasta que pasa el tiempo. Muchos años después de retirarse, James Blake, uno de mis jugadores favoritos, mencionó en un partido de segunda ronda que había perdido sin demasiado ruido. No fue una derrota dura, no fue una paliza, simplemente salió de la pista sin la sensación de urgencia que había sentido siempre. No rabia, no frustración, nada. Y ese fue el momento en el que entendió que algo se había apagado. No lo anunció, no tomó una decisión ese día, pero supo que esa ausencia de emoción era más definitiva que cualquier marcador. Y el tenis está lleno de esos momentos silenciosos. No hay música, no hay épica. Hay una ducha, una bolsa cerrada y un pensamiento que se instala sin hacer ruido. Por eso estos partidos importan tanto. No porque definan una carrera en términos de títulos, sino porque definen cómo el jugador se mira a sí mismo a partir de entonces. El tenis no cambia carreras solo con grandes finales, las cambia con martes grises, con pistas secundarias y con partidos que nadie graba. Y cuando un jugador recuerda sus partidos, no recuerda el resultado, recuerda lo que entendió de sí mismo ahí. Eso es lo que los hace inolvidables.